Creo que no hace falta presentar a Faustino, ya estamos en la cuarta sesión, entonces pues directamente le doy la palabra. Sale, muchas gracias. Pues así, directamente vamos entonces al contenido de la plática. Esta es la cuarta sesión y en esta cuarta sesión quiero comentar un concepto fundamental en la matemática moderna, en la matemática de las últimas décadas, digamos, que es lo que se conoce como caos determinista. Y bueno, lo que voy a presentar aquí es como que una mirada muy conceptual de este concepto del caos determinista. Realmente este concepto vino a revolucionar mucho de la matemática y de la modelación matemática, pensando que los modelos matemáticos de tipo determinista necesariamente implicaba la capacidad que tuvieran ellos de predecir. Sin embargo, este concepto cambió radicalmente esa visión y realmente lo que se puede ver es que modelos matemáticos construidos sobre bases deterministas pueden no necesariamente ser utilizados para predecir. Entonces lo que vamos a platicar hoy es justamente sobre la matemática alrededor de este concepto, de forma elemental, introductoria, conceptual. O sea que digamos, leyes de Newton, o sea, para explicar el movimiento de los planetas, pues se supone que tú puedes decir dónde andaba la Tierra hace quién sabe cuántos años o dónde va a andar dentro. Digamos, eso entra y ya, ¿cómo se llama? Lo que estás diciendo es que ahí se entiende que hay un modelo determinista que me permite predecir y predecir para adelante y para atrás. Sí, en tiempo, adelante, atrás. Así es, entonces lo que estás diciendo es que inclusive cosas como esa se ponen en duda, digamos. Sí, eso trajo una fuerte polémica que contraviene la visión de Laplace, si recuerdan en la primera sesión. Sí. Que básicamente lo que decía Laplace es que si uno conoce la posición y la velocidad iniciales de todos los objetos y las leyes de movimiento, entonces tiene uno ante sus ojos pasado, presente y futuro. Nada estaría indeterminado. Esa concepción, ante este nuevo concepto, se pone, no que se ponga en tela de juicio las leyes de Newton, sino que el enfoque determinista puede no necesariamente implicar predicción. Ese es el punto. Bien, entonces para esta sesión, como lo he tratado de hacer en las sesiones anteriores, procuro ir desde cosas más o menos elementales e ir subiendo poco a poco el nivel para llegar a cosas un poco más elaboradas. Para esta sesión, entonces me ubicaré en tiempo, por ahí por 1790, con Robert Malthus, para pasar después con otro demógrafo, Pierre-François Verhulst. ¿Demógrafo? Demógrafo. Okay. Demógrafos, los dos son demógrafos. Para después dar un salto cualitativo importante y ubicarnos en la década de los 70 del siglo pasado, aunque no es el primero que habla de dinámicas complicadas, pero sí quizás el primero de hablar de dinámica complicada en un modelo relativamente simple, que es Robert May. Y entonces eso nos va a llevar justamente a la discusión que ahorita medio se insinuaba, que es el determinismo, ¿significa predecir? Y luego, ya en la parte final, quiero conectar estas ideas con el enfoque el que he usado principalmente a lo largo de estas 3 sesiones anteriores, que es en ecuaciones diferenciales ordinarias. Y particularmente me voy a centrar en ecuaciones diferenciales ordinarias de dimensión n mayor o igual a 3. Veremos la razón de por qué por qué no dimensiones menores. Bien, entonces con esta idea empecemos para 1790, en el que Robert Malthus
publica un estudio que le llamó Ensayo sobre el principio de la población y sus efectos al mejoramiento de la sociedad, con comentarios sobre las especulaciones de Godwin y Condorcet y otros. Esta es la portada, una foto de la portada del primer volumen. El señor que aquí aparece, él es Robert Malthus, el señor que aquí aparece es Condorcet, si mal no recuerdo. Ajá. Fíjense que el título realmente dice algo muy interesante. Dice, exactamente, o sea, el principio de la población, ajá, y los efectos que tiene sobre la felicidad humana. Así es. Eso quiere decir que si nos ubicamos en el contexto filosófico de la época, como que esa era la búsqueda, digamos, de los esfuerzos de las sociedades, eventualmente arribar a estados de felicidad colectiva. Esos son los tiempos. Realmente este discurso se fue cambiando con el tiempo, ¿no? Bien, entonces lo que llamé aquí como una vieja preocupación, tomo una cita de Robert Malthus. El trabajo de Robert Malthus es bastante discursivo, seguramente tiene que ver con su formación, y básicamente lo que él hizo fue un estudio de la producción de alimentos en una zona de Inglaterra y lo comparó con el crecimiento de la población en esa zona de Inglaterra. Entonces es un documento muy discursivo en el cual hace evaluaciones de producción de trigo principalmente y lo compara con la forma como crece la población en esa región. Y de hecho lo extrapola un poquitito hacia todo el reino, Inglaterra. Y entonces tomé esta cita de su libro, que considero para los fines que persigo central. Dice, supóngase que se cumplen los siguientes postulados. Primero, que la existencia del hombre depende del alimento del que pueda disponer. Y segundo, que la pasión entre los sexos es necesaria y permanecerá aproximadamente en su estado actual. Digo que la capacidad de crecimiento de la población es infinitamente mayor que la de la tierra para abastecer al hombre de medios de subsistencia. Wow. La población, cuando no se limita, aumenta siguiendo una progresión geométrica. Los medios de subsistencia crecen solo según una progresión aritmética. Y agrega, una leve familiaridad con los números bastará para convencernos de la inmensidad del primer potencial comparado con el segundo. Esta era la preocupación realmente de Malthus en su momento. O sea que se va a acabar la comida. Eso quiere decir que no es que se va a acabar la comida, pero no va a alcanzar. no iba a ser suficiente para abastecer las necesidades de la población. Por más que se produzca alimentación, si esto es cierto, entonces necesariamente las cosas van a ir muy mal después. De hecho, y agrega algo muy interesante. Dice, hay una lucha constante por la existencia entre las plantas y los animales. El hombre no puede escapar a esto. En aquellos, los hombres, los efectos son el desperdicio de semilla, las enfermedades y la muerte prematura. Entre los seres humanos, la miseria y el vicio. Esta desigualdad natural de los dos potenciales, el de la población y el de la producción de la tierra, aparece como un obstáculo insuperable en el camino de la perfectibilidad de la sociedad. Consecuentemente, si las premisas son correctas, este es un argumento concluyente en contra de la perfectibilidad de los seres humanos. Esto que mencionábamos como concepción filosófica de ese tiempo, ¿no? Bien, entonces, después voy a comentar acerca del uso de este tipo digamos, el uso político de esta argumentación científica. Después platico un poco más de esto. Entonces, vamos para fines de lo que interesa en esta presentación. Entonces, vamos a traducir a símbolos matemáticos la cita de Malthus. Para la producción de alimentos, básicamente lo que dice es que si A0 denota la producción inicial en algún momento,
Entonces existe un número positivo que le llamaremos diferencia, tal que la producción de alimentos después de n más 1 unidades de tiempo se expresa de la siguiente manera. Después de n más 1 unidades de tiempo, los alimentos existentes son estos y se expresan como la producción de alimentos en la unidad de tiempo anterior más la diferencia. Y eso ocurre para cualesquiera 2 unidades sucesivas de tiempo. Entonces, esta realmente es una ley de tipo recursiva en el que dada una producción inicial, podemos obtener la producción de la siguiente unidad de tiempo con solamente echar a andar esta maquinita. Lo que está dicho en los siguientes 4 renglones, es justamente cómo opera esta máquina de producir números. ¿Esa D es fija? Esa D es fija, constante. Ajá. Entonces, procediendo, como dije, de forma recursiva, dada la diferencia D y A0, entonces la producción después de una unidad de tiempo es lo que viene aquí. La producción después de 2 es la producción en la unidad de tiempo anterior, en el 1, más D. O bien, expresando A1 en términos del primer renglón, esto queda como A0 más 2D. Y así sucesivamente, ¿verdad? De esta manera, después de n unidades de tiempo, la producción de alimentos es la producción inicial más n veces D. Esa es, digamos, la generalización, ¿no? Esto, dicho geométricamente, lo que quiere decir es, si uno pone en una escala en el eje vertical la producción de alimentos y en el horizontal las unidades de tiempo, quiere decir que hay una dependencia lineal entre la producción de alimentos y las unidades de tiempo transcurridas. Es la línea roja que se ve aquí en la gráfica. ¿Sale? Vamos ahora hacia su afirmación en relación al aumento en la población. Entonces, respecto a la población, lo que dice es que si P0 es la población inicial, entonces existe R, le vamos a llamar la razón, tal que la población al cabo de n más 1 unidades de tiempo se expresa así. La población después de n más 1 unidades de tiempo es R veces la población en la unidad de tiempo anterior. Procediendo de forma similar a como lo hicimos el caso anterior, uno puede de forma recursiva, que esta es una ley recursiva en el sentido de que lo actual lo obtienes de lo que había en la unidad de tiempo anterior, multiplicándola por R. Entonces, procediendo de esa manera, tenemos que la población después de una unidad de tiempo es R veces la población inicial, la población después de 2 unidades de tiempo es R veces la población en la unidad de tiempo anterior, en la 1, que expresada como lo dice este primer renglón, queda como R cuadrada P0, y así sucesivamente. Después de n unidades de tiempo, la población entonces resulta ser R veces la población en la unidad de tiempo anterior, y de forma recursiva, utilizando las expresiones anteriores, esto queda como R a la n P0. Entonces noten las leyes para cualquier n, para los alimentos es esta, para cualquier n, el aumento de la población es esta última. Y esa última, si uno la grafica en el mismo plano, pensando que se midiesen en unidades equivalentes, digamos, la producción de alimentos y la población, realmente lo que quiere decir es que si la producción de alimentos va según la ley lineal con la línea roja, entonces el aumento de población va según la línea azul. Y entonces esto, aunque el aumento de la población sea a R pequeño, eventualmente sobrepasa la forma como se producen los alimentos. Y justamente este punto es el que le preocupaba a Malthus, a partir de ahí en adelante. De ahí viene la catástrofe malthusiana, ¿no? Que la producción de alimentos se queda muy por debajo del aumento de la población. Esa era su preocupación de Malthus. Bien, pues vamos a poniéndole un poquito más de matemáticas al asunto, y realmente esto se puede reformular de la siguiente manera. Fíjense, si tomamos esta ley, esta es la ley para la población, ¿sale? Si de aquí restamos de ambos lados P sub n, de ambos lados, factorizamos Pn del lado derecho y lo pasamos dividiendo,
Eso nos queda lo siguiente. Pn más 1 menos Pn sobre n es igual a R. Realmente esta magnitud es muy importante, fíjense, porque lo que dice es el incremento en la población en una unidad de tiempo dividido entre la población inicial. Esto es lo que se conoce como tasa de crecimiento. Es incremento per cápita. Y esto es igual a R menos 1, haciendo las cuentas que dije. Y de esta ley, a su vez, se infiere esta relación, una nueva forma de expresar la población después de n más 1 unidad de tiempo como Q, esta Q, la que es R menos 1, veces Pn. O bien, equivalentemente, que Pn se exprese como Q1 más Q a la n por P0. Ajá. Entonces, si esto lo decimos en términos gráficos, vean que si nos quedamos en la expresión, en esta expresión, eso dicho en el plano, expresado en el plano, dibujado en el plano Pn en el horizontal y Pn más 1 en el vertical, lo que representa es una recta. Esta es una recta dependiente R. ¿Estamos? Dependiente R. Entonces, para R menor que 1, en este plano, si la línea punteada representa la identidad, es decir, la recta que dice Pn más 1 es igual a Pn, esa es la identidad. Entonces, para R menor que 1, la ley de Malthus es la que está acá debajo. Ajá. Esta representación geométrica permite hacer un argumento geométrico para obtener las sucesivas poblaciones. Hagan el siguiente recorrido geométrico. Ubiquémonos en el eje horizontal, tomemos el tamaño inicial n0. Entonces, si nos seguimos por una recta vertical hasta tocar esta recta, dependiente menor que 1, entonces la ordenada de ese punto es n1, porque nos estamos yendo por la ley que dice r veces n sub n. Ajá. Entonces, dado n0, r veces n0 es n1. ¿Sí estamos? Sí. Ahora, si estamos en n1, regresémonos hasta la identidad y bajemos por esta recta vertical. Esto, por ser por la identidad, esto debe ser n1 de nueva cuenta. Si tomamos a n1 como el tamaño inicial, vayámonos hasta la recta dependiente menor que 1, y entonces la ordenada de este punto es n2. Repetimos el argumento. Dado n2, nos regresamos hasta la identidad, bajamos por la recta vertical, esto es n2. Estando en n2, subimos hasta la recta dependiente menor que 1, y la ordenada de este punto es n3. Y así sucesivamente. Entonces, cuando R está entre 0 y 1, esto permite hacer una escalerita que nos va dando de forma paulatina los estados posteriores. Entonces, si R está entre 0 y 1, los estados posteriores tienden a 0. Tienden a 0. Lo cual nos está diciendo, en términos, si graficamos la población a la unidad de tiempo n versus tiempo, lo que nos dice es que la población decrece y tiende a 0, tiende a la extinción. Este es siempre que R está entre 0 y 1. Claramente... Si R es chiquita, además como va a ser R a la N, pues... Exacto, cuando R está entre 0 y 1, la potencia R a la N disminuye con N. Pero fuerte. Si R está entre 0 y 1. Claramente ese no es el caso que le preocupaba a Malthus. Pero matemáticamente, por completeza, hay que hacerlo todo junto, ¿no? Entonces, esto permite hablar de un concepto importante que se conoce con el nombre de punto fijo, y eso es lo que establece esta definición. Entonces, un punto P estrella se dice que es punto fijo del mapeo F si satisface la siguiente igualdad, que F en P sea igual a P estrella. Entonces, cuando eso ocurre, diremos que P estrella es punto fijo de F. Es decir, que no le hace nada. Que al aplicarle la función Lo deja igualito. no le pasa nada. Ajá.
Y esto tiene implicaciones geométricas. Geométricamente significa que P estrella esté tanto en la gráfica de F como en la gráfica de la identidad. Pues, por un lado, debe satisfacer que Pn más 1 es igual a R veces Pn, por un lado, porque está en la gráfica de F, pero por otro, debe satisfacer que Pn más 1 sea igual a Pn, porque lo deja idéntico, ¿no? Entonces, realmente, un punto fijo es un punto que simultáneamente está en la gráfica de F y en la gráfica de la identidad, donde se intersectan la gráfica de F y la identidad. Ese es un punto fijo. Para el caso que estamos estudiando... Como la demanda y la oferta, ¿no? Exacto. Entonces, para el caso que estamos estudiando, nuestra función es esta. Entonces, ¿cuándo ocurre que R veces Pn sea igual a Pn? ¿Para qué valor de Pn ocurre que R veces Pn sea igual a Pn? Si R no es 0. Si R no es 0, entonces el único valor de P para el cual Rpn es igual a Pn es P igual a 0. Y resulta ser, con los argumentos que acabo de dar, que este P0 es, siendo punto fijo, es de tipo atractor, como se ve en las imágenes de arriba, si R está entre 0 y 1. Pero si R es mayor que 1, entonces la población aumenta. Veámoslo otra vez con los mismos argumentos geométricos. Ahora estamos en el vertical Pn más 1, en el horizontal Pn. La identidad es la recta punteada y la gráfica que está aquí, la recta, es la gráfica de R veces P sub n, con R mayor que 1. Entonces, si ahora tomamos algún valor inicial, digamos creo que están mal puestos los subíndices, están mal puestos los subíndices. Este es N0, es esta. Y entonces, si esta no es nuestra N0, nos subimos hasta esta recta, y entonces este es N2, porque nos fuimos a la maquinita que dice a N0, multiplícala por R, y eso es N2. Estando en N2, nos regresamos hasta la identidad, bajamos por aquí, y esto, por ser la identidad, debe ser N2. Estando en N2, nos subimos hasta la gráfica de R veces P, esto es N3, nos regresamos por N3 hasta la identidad, y esto es N3. Repetimos el argumento. Entonces lo que obtenemos es una escalerita. Pero de subida y con saltos cada vez más grandes. Entonces eso, desde el punto de vista de la población, lo que quiere decir que si graficamos P subíndice n como función del tiempo, el crecimiento es como el que se ve aquí. Ese era el caso que preocupaba a Malthus. Este es el que preocupaba al demógrafo inglés, como lo puse ahí. Entonces, esto se puede llevar si se fijan en el caso anterior, las unidades de tiempo son discretas. Son discretas, el tiempo corre de manera discreta. Pues la n mide las unidades de tiempo y es discreto. Esto se puede llevar al esquema continuo, donde el tiempo varía, toma valores en los números reales positivos, incluido el 0. Y esto se puede decir en términos continuos, que decir que la población crezca siguiendo una progresión geométrica con unidades de tiempo discretas es equivalente a decir que la población satisface una ley exponencial creciente. Es completamente equivalente. Pero realmente esta función, si uno calcula la derivada respecto al tiempo, resulta ser que esta función satisface esta ecuación diferencial, que lo que dice que la velocidad instantánea de aumento en la población es proporcional al tamaño de la población. Pero eso a su vez significa que la velocidad instantánea de aumento en la población per cápita es constante. Entonces, esto es el equivalente al caso discreto cuando teníamos Pn más 1 menos Pn sobre Pn igual a una constante. Este es el equivalente en la versión continua. Y dicho geométricamente, esto se ve como lo ilustramos a la derecha. Si graficamos la velocidad instantánea de aumento versus la población, entonces esa es una recta, que es la que viene de aquí.
la velocidad instantánea es proporcional a P. Es una recta con constante positiva. Equivalentemente que la población como función del tiempo es una exponencial creciente. Entonces, ya sea en la versión continua o la versión discreta, lo que se observa es un crecimiento ilimitado en la población a medida que el tiempo aumenta. Esta era la preocupación de Malthus, o lo que trataba de resaltar. Y bueno, esta visión malthusiana sobre los efectos que tiene el crecimiento de la población sobre la sociedad y el estado de infelicidad, probablemente ha sido como un argumento científico para la implementación de políticas demográficas, particularmente en países del tercer mundo. Ajá. Nada más para sensibilizarnos de la gravedad de estos usos, cito a Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América, un pedacito por lo menos. Dice, 120 millones de niños se agitan en el centro de la tormenta. La población crece como ninguna otra. En medio siglo se triplicó con creces. Cada minuto muere un niño de enfermedad o de hambre. Pero en el año 2000, esto lo escribió claramente antes, habrá 650 millones de latinoamericanos y la mitad tendrá menos de 15 años de edad. Una bomba de tiempo. El sistema es muy racional desde el punto de vista de sus dueños extranjeros y de nuestra burguesía de comisionistas, que ha vendido su alma al diablo a un precio que hubiera avergonzado a Fausto. Pero el sistema es tan irracional para todos los demás que cuanto más se desarrolla, más agudiza sus desequilibrios y sus tensiones por contradicciones ardientes. Realmente las políticas implementadas en cuestiones demográficas en países del tercer mundo ha implicado pues esterilización masiva de indígenas, por ejemplo. Eso fue algo deliberado, hecho en Latinoamérica, a través de un programa de Estados Unidos que se llamó la Alianza para la Producción, si mal no recuerdo. Bueno, nada más así como ejemplo de las cosas que se pueden utilizar, y utilizaron justamente como argumento científico la formulación malthusiana. Que se usa un argumento científico para digamos, justificar una política de Estado. Exactamente. Bueno, en este caso, una política pues, de dudosa moralidad exacto. O ética, ¿no? Sí. Por supuesto que tú sí puedes usar argumentos científicos. Por supuesto, política, por supuesto. El asunto es que cómo se usen, los usos que se le den, ese es el punto. Y realmente las causas son el propio crecimiento del capital de forma despiadada, sin mediar consecuencias, sin ver efectos sociales. El objetivo es obtener más ganancia, punto. Costo social. Y lo que produce más ganancias son los bienes suntuarios. Exactamente. No la cultivada del país. No las cosas básicas. ¿Sí? Sale. Bueno, eso es como un comentario ahí, medio al margen un poco, no tan al margen diría yo. Bien, pero esta forma de crecimiento pues fue inmediatamente, unos años después, realmente fue criticada y observando que esto no es posible que la población crezca de esa manera en tiempos grandes, para T tendiendo a infinito, así formalmente, ¿no? O sea, geométricamente. Exacto, eso no ocurre. Sí, ocurre solamente en condiciones muy especiales y en tiempos cortos. Típicamente el crecimiento, si uno piensa en células, por ejemplo, por bipartición, ese es un ejemplo típico de crecimiento a la Malthus. Es decir, que cada unidad de tiempo se duplica. Si uno hiciera el cálculo a partir de una célula, para qué tanto tiempo, cuánto tiempo debe transcurrir para que la población inundara la Tierra, partiendo de esas condiciones, se pueden hacer los cálculos y es rapidísimo, hecho la raya. Porque por la progresión geométrica crece muy rápido.
Claro. Entonces, bueno, lo que hizo Pierre-François Verhulst en el 38, en esta nota sobre la ley de crecimiento de la población, dice lo siguiente: sabemos que el famoso Malthus mostró el principio de que la población humana tiende a crecer en una progresión geométrica, así que se duplique después de un cierto periodo, por ejemplo, cada 25 años. Esta proposición está más allá de disputar si la abstracción está hecha de la creciente dificultad para hallar comida. El virtual incremento de la población es por lo tanto limitado por el tamaño y lo productivo del país. Como un resultado de la población se acerca más y más a un estado estacionario. Y esto tiene que ver, Faustino, con que pues, a medida que la población crece y si lo otro no crece, pues va a haber competencia. Entra en juego un factor importante que es competencia entre individuos de la propia población por los recursos que comparte y que comparte. Porque si no compartiera no hay bronca. El punto es que son los recursos disponibles para todos. ¿No pasa como un poco lo que explicabas en la ecología de población? O sea, por ejemplo, si generas una tecnología que haga que por cantidad de tierra la producción aumente, no sé, de forma quizá no geométrica, pero más rápido, eso implicaría teóricamente, según la ecología de población, que también la población podría crecer porque hay más recursos. Sí. Hasta que llega un momento en el que la Tierra no puede soportar esa cantidad de producción y cae. Sí, o sea, sí se pueden utilizar técnicas de mejora de granos, etcétera, mejora de cultivos, los fertilizantes, etcétera. Pero a la larga la progresión geométrica gana. A la larga. Puede que este punto de intersección entre la recta y la exponencial, a lo mejor lo recorres un poco utilizando técnicas de mejora de cultivos, pero eventualmente va a sobrepasar el crecimiento geométrico. Sí, eventualmente. Eso quiere decir que la recta, en vez de estar así, está más fácil. Sí, quizá la levantas un poquito. La levantas, pero llega un momento... Exacto, lo único que cambias es el punto de intersección. Así es. Está más lejos, más despuesito. Sí, pero eventualmente sale. A ver, entonces, con esta idea en mente... ¿Podría explicar eso también los ciclos económicos, por ejemplo? Híjole, no sé. Bueno, porque asociado a la producción, bueno, hay más, el mercado pudiera mejorar, pero si las condiciones condiciones laborales de la gente tampoco no aumenta gran cosa, que es lo que ocurre, entonces, pues, quién sabe, ¿no? No necesariamente. A lo mejor para los dueños de los cultivos, a lo mejor puntualmente aumenta, pero a la larga, de nueva cuenta, por las condiciones materiales de salarios, etcétera, igual resulta negativo. O sea, estrategias de ese estilo son poco inteligentes, incluso para la sobrevivencia misma de los poseedores del capital. Ese es el punto. Sale. Entonces, incorporando esta idea de Verhulst, entonces realmente lo que él hace es introducir un parámetro que dé cuenta de qué tanto puede, dado una cierta región, dado un país, por ejemplo, qué tanto puede soportar ese país. Y a él le llamó la capacidad de carga. Y entonces, en el modelo, en la versión continua, eso equivale a que en vez de que la velocidad de aumento de la población sea proporcional a la propia población, ahora entra un término en juego, que es el que tiene que ver justamente con la posibilidad de una competencia entre los individuos de la propia población. Vean que la parte derecha, si ustedes hacen las operaciones aquí, hay un término lineal en P, que es el que viene de multiplicar RP por K, pero hay un término cuadrático en P. Si P en particular es pequeña, comparado con 1, por ejemplo, entonces el cuadrado es menor que P. Por lo tanto, para poblaciones
para población pequeña, la población crece a la Malthus. Pero para población grande, típicamente mayor que 1, por ejemplo, entonces el cuadrado ya pesa más frente al término lineal. Y por tanto, en una medida de la competencia interna, tiene que ver con el término cuadrático, con el p cuadrado que aparecería aquí. Entonces, para p pequeña, el modelo se reduce al Malthus. Pero para p grande, entonces sí ya entra en juego el término de competencia interna. ¿Qué es lo que está dicho aquí? A bajas densidades se reduce el modelo de Malthus, pero a medida que la población aumenta, el término de competencia entre los individuos de la población empieza a ser relevante. Bueno, y esta es una ecuación diferencial no lineal que tiene dos parámetros, la capacidad de carga y la tasa a bajas densidades, R. Si uno da el tamaño inicial como P0, entonces se puede probar, no es difícil hacerlo, que si la derivada satisface esta ecuación diferencial, entonces esa función P debe ser de esta manera, debe ser de esta forma. Que se conoce como la solución de esta ecuación diferencial correspondiente a esta condición inicial. Noten que a diferencia del caso de Malthus, ahora la tasa per cápita, la velocidad instantánea per cápita, a diferencia del caso de Malthus que es constante, ahora no es constante, sino que depende linealmente de P y depende de forma decreciente, porque esto es R, si entra aquí, es menos R veces P. Entonces es una recta dependiente negativa, a diferencia del caso de Malthus, donde ese cociente es constante, e igual a R. Entonces, si uno lleva el análisis al plano geométrico, realmente si uno grafica en el plano de velocidad instantánea de aumento versus población, esto es una ecuación cuadrática. Entonces su gráfica es una parábola que pasa justamente por K y por 0 y que abre de esta manera. Entonces la velocidad instantánea de aumento, aunque crece con la población, llega a un punto en el que es el máximo valor que tiene. A partir de ese, aunque siga aumentando la población, lo hace a ritmo distinto. Lo hizo a ritmo menor cada vez menor, hasta eventualmente tender a 0, cuando la población vale exactamente K, la capacidad de carga. O bien, en términos de velocidad instantánea per cápita, lo que dije hace un momento es una dependencia lineal con pendiente negativa. Ahora, si uno se fija en la ley anterior, en esta ley, pensando que K fuese fija, por ejemplo, K y ya fuesen fijas, y se fija uno en esta ley variando R, eso lo que nos da es una familia de funciones que tienen geométricamente este aspecto. Aquí está P como función de T. Entonces, para una R muy, muy pequeña, el crecimiento es de esta manera. Si uno empieza a aumentar el valor de R, la tendencia cualitativa es del mismo tipo, pero la rapidez con la que tiende a la capacidad de carga es mayor. Entonces, esta crece con R pequeñita, esta crece con R más grande y así sucesivamente. Todas satisfacen la ecuación diferencial, pero todas van a la asíntota, que es la capacidad de carga, cuando el tamaño inicial está entre 0 y la capacidad de carga. Si la población inicial fuese mayor que la capacidad de carga, lo que se observaría aquí es un decrecimiento del tamaño de la población tendiendo a la capacidad de carga también. Bien, entonces este fue el escenario, así en el caso continuo, presentando, bueno, el caso de Malthus en los dos escenarios, continuo y discreto. Y después, para el modelo de Verhulst, es el caso continuo. Entonces vamos a dar un cambio en tiempo, y nos ubicamos por ahí por 1976, y nos encontramos en este recuento histórico con Robert McCready May, que tiene muchos títulos. Ahí está.
Entre otros es Fellow of the Royal Society de Londres, que es la sociedad científica más vieja del mundo. Y fue presidente de la Royal Society, por cierto. Él trabajó un buen tiempo en el departamento de zoología de la Universidad de Oxford. Tuve la oportunidad de conocerlo hace algunos años. Tipo inquieto, así, muy nervioso, muy así. Era además, se cansaba uno de verlo simplemente como ¿Cuál de ellos es? Y de ellos es él. Este es Robert May. Y aquí está, pues, la reina de Inglaterra. Resulta que Robert May fue asesor, no sé si lo sigue haciendo, fue asesor del gobierno británico, asesor científico del gobierno británico. Ajá. Bien, como dije, en el 76 escribió un artículo que lo tituló así, Modelos matemáticos simples con dinámica complicada. Ese es un artículo. Es un artículo. Ajá. Supongo que tú lo Sí, cómo no. Y aquí está Robert May exponiendo, muy energético, es de una vitalidad increíble. Y lo que está aquí a la derecha, que encontré, es una exposición de él en pizarrón, allá por los 70s, en el cual estudia un modelo matemático para crecimiento de poblaciones a tiempo discreto que tiene cualitativamente propiedades similares a las que vamos a ver aquí. Y bueno, en particular hay comportamientos extraños que en su momento él los confundió con estocasticidad, pero resulta que no es cierto. Y durante esta exposición, al estudiar este modelo matemático para tiempo discreto, lanzó una pregunta. Dice, ¿qué pasa si el valor del parámetro es mayor que cierto número? Y 10 dice, pesos de recompensa. libras serían, ajá, o dólares, ¿no? Porque estuvo en Princeton un tiempo. Y entonces, realmente hay un valor crítico del parámetro a partir del cual hay un comportamiento no esperado. No esperado. A partir de ahí, quién sabe qué pasa. Entonces, lo que quiero es, vámosle poniéndole lupa a este tipo de esquema general que planteó Robert May como escenario de posibles dinámicas complicadas en un modelo simple de tipo determinista. No es exactamente ese el que voy a presentar, realmente el que voy a presentar es este otro. Pero ese es un modelo determinista. Es un modelo determinista porque, ¿por qué? A ver, ¿por qué es determinista? A ver, es determinista porque por lo siguiente, veamos sus ingredientes. Denotemos por n subíndice n la población al tiempo n, población, al tiempo n. No decimos la probabilidad de que sea esta, es la población al tiempo n. Si uno escribe en unidades apropiadas, el modelo discreto, lo que se conoce como modelo logístico discreto, toma la forma 22, que es la población en la unidad de tiempo n más 1, es r veces la población en la unidad de tiempo n, multiplicado por 1 menos n subíndice n. Aquí aparecería una constante, que sería como el equivalente a la capacidad de carga del caso continuo, pero se puede reescalar de forma apropiada, de suerte que la capacidad de carga, siendo lo que sea, cualquier valor positivo, es asociarle el 1, referirlo al 100%. Entonces se puede reescalar de esta manera. Entonces aquí no hay ningún ingrediente en este modelo de estocasticidad, probabilístico, es si n subíndice n es la población al tiempo n, Echas la maquinita entonces y veamos qué es lo que ocurre. Entonces este es el que se conoce como el modelo logístico discreto. Y resulta que en este reescalamiento que les mencioné, de manera que la n subíndice n esté entre 0 y 1, se puede reescalar eso, y entonces ocurre que el parámetro r está entre 0 y 4. A ver, le dedico un poquito de tiempo para describir los términos del modelo, ¿sale? Otra vez, si multiplicamos Rn con 1, nos quedaría un término lineal en n. Y si multiplicamos Rn con n, nos daría un término cuadrático en n mayúscula. Entonces, este modelo tiene una parte lineal
que es la dominante cuando n mayúscula es pequeña. Pero si n mayúscula pequeña es n grande, es grande, entonces este término cuadrático empieza a pintar más. Ajá. Entonces, este término, en pocas palabras, este modelo se reduce al modelo de Malthus discreto para n mayúscula pequeño, pero para n mayúscula grande, entonces es en definitiva no lineal. ¿Sale? Y como decía, el parámetro R en este reescalamiento que se hace resulta estar entre 0 y 4. Y la interpretación ecológica del parámetro R es lo que se conoce como la constante de reemplazo a bajas densidades o tasa intrínseca de cambio. Entonces la ecuación 22 es una ecuación en diferencias porque nos dice que el valor actual de n mayúscula depende del valor de esa n en la unidad de tiempo anterior. Es una ecuación en diferencias de primer orden. Y realmente este mapeo, el 22, define un mapeo del intervalo 0,1 en sí mismo. ¿En qué sentido? En que si tomas un valor inicial entre 0 y 1, el valor a la siguiente generación, a la siguiente unidad de tiempo, también está entre 0 y 1. Y eso se vale para cualquier n minúscula con la que mides el tiempo. Y en términos geométricos, en el plano donde en el vertical es n mayúscula evaluada en n más 1 y en el horizontal es n evaluada en n, este mapeo es una parábola que pasa por los puntos el origen de coordenadas y el 1,0 y que abre de esta manera, con pancita hacia arriba. De hecho, el máximo valor de esa parábola es r sobre 4. Pero si r está entre 0 y 4, entonces el máximo que puede tener es 1, cuando r vale 4. Y para r's menores, pues sigue siendo una parábola, pero más chaparra. Lo que está ilustrado en la figura de abajo. Para r's pequeñas es la gráfica roja, la azul, la verde, y a medida que vamos aumentando r, la parábola va siendo cada vez más alta, hasta cuando r es igual a 4, es la gráfica que está pintada en azul. ¿Sale? Entonces, este modelo matemático, si uno se pregunta por sus puntos fijos, pues ya sabemos qué características deben tener los puntos fijos. Es decir, son valores de n para los cuales n subíndice n más 1 sea igual a n subíndice n. Esa es la condición geométrica. Digo, esa es la condición algebraica, perdón. Esta es la condición algebraica para puntos fijos. ¿Qué valores de n satisfacen esta igualdad? Pues uno evidente es el 0, ¿verdad? Y otro, si n no es 0, entonces si n no es 0, entonces cancelamos esta n con la n de acá, pero aquí nos queda un 1, factorizamos la n y la despejamos y resulta ser, el otro valor es r menos 1 sobre r. Para que tenga sentido demográfico, ecológico, se requiere que r sea mayor que 1. O sea, si r no es mayor que 1, este mapeo cuadrático solo tiene un punto fijo. Vean, para r's pequeñas, la intersección de la parábola con la identidad es solamente el origen. Pero si r va aumentando, entonces sí ya aparece otro punto fijo. ¿Se fijan? Ajá. Entonces, lo que está pintado aquí en esta gráfica es la dependencia de la parábola con respecto a r. A medida que r aumenta, aparecen paulatinamente un segundo punto fijo. Aparte del 0. Entonces aparecerían, a partir de r mayor que 1, este mapeo tiene dos puntos fijos, el 0 y este. Ajá. ¿Estamos? ¿Sí estamos? ¿Pablo? Sí. ¿Sí? Vale. Ahora, el análisis que suele hacer, un primer análisis que se suele hacer de modelos no lineales como este, vean que la no linealidad proviene de que aparece un término cuadrático en n mayúscula. Entonces se trata de un mapeo no lineal
y que puede tener hasta 2 puntos fijos, ¿verdad? ¿Estamos? Hasta 2 puntos fijos. Entonces, un primer análisis que se puede hacer de este mapeo es lo que se conoce como el análisis local. Y este análisis local está basado en lo siguiente. Fíjate en esta función. Desarróllala en serie de Taylor alrededor del punto fijo. Y el primer término del desarrollo de Taylor, si lo cortas hasta allí, te va a dar la aproximación lineal de este modelo del 22 por 1 lineal. Haciendo eso, entonces el modelo en una vecindad de un punto fijo se sustituye, se aproxima por un modelo lineal, donde este coeficiente que aquí aparece es la derivada de la función f evaluada en el punto fijo. Y que esta n elegante lo que mide es la desviación, mide la desviación de la población respecto al punto fijo, el que tanto difiere la población del punto fijo. Esto es para cualquier punto fijo. Si en particular nos fijamos para el primer punto fijo, bueno, noten que el modelo 23 es un modelo malthusiano, si se fijan. Nada más que ya no para la población, sino para la desviación de la población respecto al punto fijo, ¿verdad? O sea, el modelo 23, siendo la aproximación lineal al modelo 22 en la vecindad de un punto fijo, es en términos de la desviación de la población respecto al punto fijo. Pero eso nos da un indicativo de cómo cambia la población, el que tanto difiera del punto fijo. Entonces, como dije, la ecuación anterior puede tener hasta dos puntos fijos. Veamos qué pasa cuando en el primer punto fijo. Entonces, en el primer punto fijo, en n igual a 0, entonces n estrella igual a 0, entonces esto queda como r. Y por tanto, la aproximación lineal es tal cual la de Malthus, la que discutimos antes, tal cual. Y ahí ya tenemos criterios para decidir qué pasa con el punto fijo. Este tiene un único fijo, el 0. Entonces, como vimos hace un momento, el punto fijo es inestable si r es mayor que 1, pero si está entre 0 y 1 r, entonces es asintóticamente estable. La escalerita que baja. Exactamente, exactamente, la escalerita que sube o la que baja. Es decir, lo que estamos viendo es que el valor r igual a 1 nos da la frontera de los valores de r para los que n, el punto fijo trivial, el 0, pasa de ser asintóticamente estable a ser inestable. O sea, ese valor es un parámetro de bifurcación. Divide al conjunto de valores del parámetro para los cuales o el 0 es estable o es inestable. Y cualitativamente son diferentes. Ser estable es cualitativamente distinto a ser inestable. Entonces, por eso este valor es importante, r igual a 1. Eso fue cuando n es 0. ¿Estamos? Cuando la n estrella es esta para r mayor que 1, recuerden que esta solamente... Un corte es decir, la parábola corresponde a puntos en los cuales la parábola intersecta a la identidad en un punto distinto al origen. Entonces, como pueden ver, para r pequeña no hay otro, pero aumentamos r, específicamente r mayor que 1, aparece un segundo punto fijo. ¿Sí estamos, Pablo? Sí. Órale. Entonces, nos vamos al segundo punto fijo. Entonces, en una vecindad de este punto fijo, considerando r mayor que 1, recuerden, r mayor que 1, entonces la aproximación lineal es esta. Vean que este término de aquí proviene de evaluar la derivada de f en este punto fijo. Y entonces, pues dependiendo cómo sea r, cómo sea 2 menos r, podemos decir algo respecto a la estabilidad o no. Entonces, dependiendo, estabilidad local estamos hablando, ¿no?
Entonces, en particular, si el valor absoluto de 2 menos R es menor que 1, entonces este punto fijo es asintóticamente estable. Eso si el valor absoluto es menor que 1. Pero hay dos posibilidades. Puede ser que, que R esté entre 1 y 2, y en ese caso 2 menos R es positivo, por lo que el valor absoluto de la desviación decrece monótonamente, tendiendo a 0 con n, pero conservando su signo. Eso quiere decir que entonces, si R está entre 1 y 2, el punto fijo es un atractor, pero atrae de forma que es monótona, por arriba o por abajo. Aquí. Ajá. Pero de forma monótona. Monótona creciente o monótona decreciente. Todo depende del tamaño inicial. No lo puse porque me pareció que era muy obvio. En cambio, en este otro caso, preservándose que el valor absoluto de 2 menos R es menor que 1, nos lleva a que R esté entre 2 y 3. Aquí la diferencia 2 menos R, que es la que aparece acá, es negativa. Y aunque el valor absoluto de la desviación tiende a 0 con n, el signo de la desviación se alterna entre valores positivos y negativos, implicando que la población oscila con amplitud decreciente alrededor del punto fijo. Y entonces típicamente es este. Así. Ajá. Entonces, en este intervalo, el punto fijo es atractor. Y atrae de esta manera. Atrae en este intervalo. Y atrae monótonamente en este otro, en el intervalo 1, de 1 a 2, en el abierto. Uh-huh. O sea, el resumen de este caso es, si el valor absoluto de 2 menos R es menor que 1, entonces el punto fijo es atractor, atrae monótonamente por arriba, monótonamente por abajo, si R está en este intervalo. Atrae de forma oscilatoria con amplitud decreciente, si R está en este otro intervalo. ¿Estamos? Esto, por ejemplo, si nos ubicamos en el intervalo de 2 a 3 para R, entonces podemos construir ahora nuestra escalerita. No es que la escalerita es un poquito más complicada ahora. O sea, pero la metodología es la misma. A ver, vamos viendo. Esta es la gráfica de la parábola, ¿sale? Del mapeo cuadrático. Aquí es el tamaño, la población al tiempo n. Acá es la población al tiempo n más 1. ¿Estamos? Consideramos un caso en el que R está entre 2 y 3, que es 2.7. Entonces, dibujamos la identidad. Entonces, si dibujamos la identidad y tomamos como condición inicial esta, entonces subimos por esta recta vertical hasta aquí. Entonces, si este es N0, entonces este es N1. Nos vamos por aquí hasta tocar la identidad, bajamos por aquí, esto es N2. No. A ver, no es. Esto es N0. Ajá. Subimos hasta encontrar la parábola. Sí. Entonces es la maquinita para hacer números, ¿no? Entonces le asocia en N1. Si nos regresamos por N1, por esta horizontal, hasta tocar la identidad, y bajamos ahora en vertical así, es N1 porque es la identidad, porque es la misma. Entonces esto es N1. Con esta N1, subamos hasta encontrar la parábola. Esto debe ser N2. Regresamos por N2 hasta la identidad, bajamos y esto es N2. Subimos por esta hasta encontrar la parábola, esto es N3. Bajamos por N3 y así, tan. Y entonces ahí se ve justamente que la escalerita es, o sea, a la larga, la población tiende de forma oscilatoria alrededor del punto fijo. Eso es con esta condición inicial. Cambiamos de condición inicial, el comportamiento es cualitativamente del mismo tipo, en este rango de parámetros, cuando R está entre 2 y 3. Uh-huh. Entonces, este argumento geométrico es muy ilustrativo, es muy bonito, así que se puede seguir sin saber muchas matemáticas. Eso es algo que tiene este tipo de modelos. Bien, entonces ese fue el caso en el que el valor absoluto de 2 menos R es menor que 1. Menor que 1, ¿no? Ahora, si el valor absoluto
de 2 menos R es mayor que 1, entonces resulta que el punto fijo es inestable. Y dado que para que esto pase, eso implica que entonces el parámetro R está en el intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha, entre 3 y 4. Pero entonces eso nos lleva a que la diferencia 2 menos R es negativa, y entonces el valor absoluto de la desviación aumenta con n, y lo hace cambiando de signo. Por lo que el tamaño poblacional oscila con amplitud creciente alrededor del punto fijo. Entonces, típicamente, algo como esto. Esto es análisis local, recuerden. Ahora, el caso 3 es cuando la diferencia 2 menos R es 1, lo cual implica que R es igual a 3. Aquí la desviación tiene la misma magnitud para todo n, pero su signo se alterna para cualesquiera dos valores sucesivos de n minúscula. Por lo tanto, la población oscila periódicamente alrededor del punto fijo. Entonces, típicamente es esto, para R igual a 3. En otras palabras, resulta que R igual a 3 es la frontera de los valores de R que divide entre que el punto fijo es asintóticamente estable o inestable. Entonces, R igual a 3 es un valor de bifurcación. Divide los valores de R para los cuales n estrella es atractor o es repulsor. Y puede repeler de formas diferentes. También puede repeler de forma monótona o de forma oscilatoria. Bien. Sin embargo, este análisis que es de carácter local, aún encierra mayor riqueza, que es lo que digo aquí. El comportamiento de n subíndice n alrededor de n estrella, para R entre 3 y 4, aún encierra mayor riqueza. Porque este análisis que hicimos fue de carácter local, en una vecindad del punto fijo. Exactamente. Entonces vamos a ver esta riqueza, ¿cuál es? Entonces lo hacemos de forma paulatina, poco a poco. Entonces, fíjense que si n estrella es punto fijo de F, también es punto fijo de la composición, primero aplica F y después vuelve a aplicar a F. Y la razón es sencilla. Si n estrella es punto fijo de F, entonces satisface que F en n estrella es igual a n estrella, por definición de punto fijo. Y si le aplicas de nueva cuenta F a los dos lados, aquí y acá, porque F en n estrella es n estrella, entonces resulta ser que F aplicada dos veces a n estrella sigue siendo igual a n estrella. ¿Sí? Es lo que se ha dicho acá abajo. ¿Sí me siguieron la idea? Esto, dicho geométricamente, quiere decir lo siguiente. Realmente la composición, el aplicar dos veces F a n subíndice n, eso equivale a que si a n sub n le aplicas F y luego le aplicas de nueva cuenta F, eso a lo que te lleva es a n subíndice n más 2. Es porque es la aplicación recurrente, ¿no? Es realmente F en n más 2 es F en n más 1. Pero n más 1, n en n más 1 es F de n. Entonces ahí está es esto, ¿no? Sustituyes ahora n subíndice n más 1, aquí, como está dada en la regla, el principio del modelo 22, y lo que obtienes es que n mayúscula en n más 2 es una ecuación de orden 4 en n subíndice n. Y la gráfica, si aquí ponemos n subíndice n más 2 contra n subíndice n, la gráfica de la ecuación 24 es comparativamente con la parábola. La parábola es el mapeo 22, la roja. La 24 es la azul, para R pequeño. Entonces, si la roja tiene un punto fijo, es decir, se intersecta la identidad, su gráfica intersecta la identidad, entonces ese también es punto fijo de la iterada, de la segunda. Pero si aumentamos R, resulta ser que la gráfica de la
la segunda iteración, le van saliendo chipotitos. Pero otra vez. Ajá. Pero sigue Pero, siendo pero, fijo. pero si el mapeo cuadrático tiene un punto fijo, ese punto fijo también es punto fijo del iterado. Ajá. En otras palabras, para R pequeño, el mapeo cuadrático y el cuártico siempre comparten dos puntos fijos. Es lo que está dicho aquí en esta figura. Este es el mapeo cuadrático y este es el mapeo de orden 4. Comparten dos puntos fijos, este y este. Eso es para R todavía razonablemente pequeña. Si aumentamos R, las cosas empiezan a complicar. Aquí ya aumentamos más el valor de R. Entonces recuerden que el valor de R determina qué tan alta es la parábola. Y para el caso de la doble, de la aplicación consecutiva, de la composición, de la segunda composición, entonces resulta que la composición le aparecen otros puntos fijos que no tiene la cuadrática. Por ejemplo, en esta imagen aparecen dos puntos. este y el de allá. Ajá. 3, ¿no? Bueno, dos siempre los tiene. Uno es el que ya estaba. Dos los tiene siempre. Este El 0. y aquel. Ese siempre los tiene. Pero si aumentamos R por arriba de cierto umbral, entonces a la de orden 4 le aparecen dos puntos fijos que no tiene el cuadrático. Ajá. Es decir, como que si a este punto fijo le salieron dos hijitos cuando pasamos al segundo, al iterado. Ajá. ¿Qué es lo que está dicho seguramente aquí en palabras? A ver, lo anterior, lo que nos debe quedar clarísimo es que todo punto fijo de F es punto fijo a F, de la iterada. Ajá. Eso siempre ocurre. El punto es al revés, no. No todo punto fijo de la iterada es punto fijo de F. O sea, no es de ida y No es de vuelta el razonamiento, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como vimos, el mapeo de orden cuarto tiene dos puntos fijos adicionales, que no son puntos fijos de la cuadrática. Ajá. Si aumentamos R más, aquí por ejemplo esta es R igual a 4. Para R igual a 4, tenemos que el cuadrático y el de orden cuarto, la doble iteración, comparten dos puntos fijos, eso ya lo sabíamos. Pero el de orden cuarto tiene dos puntos fijos que no son puntos fijos de la cuadrática. Entonces, yo creo que esto está dicho aquí de forma resumida, que si R es suficientemente pequeño, tanto como esto, la gráfica de la iterada es chaparra y chata, y el único punto fijo que comparte con F, además de 0, es n estrella. Si aumentamos el valor de R, entonces, tanto como que esté entre el 2 y 3, la gráfica de F2 es como una M con jorobas. Creo que era muy claro en la anterior, ¿no? ¿No? Es como una M con jorobas, ¿no? Que le llamé aquí, con jorobas. Para R entre 2 y 3, la gráfica de F es como la de una M con jorobas. Pequeñas, si R cercano a 2. Y F2 no tiene nuevos puntos de equilibrio. Eso se ve claro que no. Ajá. Pero si R es cercano a 3, pero sí, las jorobas son un poquito más pronunciadas, pero no suficientemente pronunciadas como para que aparezcan nuevos puntos fijos de F2. Como dijimos en el análisis lineal, el valor R igual a 3 es la frontera para el cual las hondonadas de M se suavizan y se vuelven más profundas. Y específicamente para R entre 3 y 4, el punto fijo se bifurca, le salen
le aparecen 2 puntos fijos a F2 que no son puntos fijos de F. Ahí está la imagen, es muy clara. Aquí está para R igual a 4, aquí está para un valor mayor que 3, menor que 4. Ajá, ¿estamos? Sí. Entonces, lo que decía yo, el inverso en general no es cierto. Fíjense, siguiendo uno estas ideas, uno puede hacer iteraciones sucesivas. Aquí aparecen las iteraciones sucesivas, las primeras 5 iteraciones, para R igual a 3.5. Entonces, en color azul está la cuadrática. Esta. En color amarillo, este amarillo, está la iteración doble. Ajá, es una M con jorobitas. Después con verde está la iteración cúbica. Con verde, iteración cúbica. Ajá. Entonces, Y así la cúbica igual nada más tiene los dos. Para ese valor de R. Para ese valor de R. Ese es el punto aquí. Esto es fuertemente dependiente del valor de R. Ajá. Porque el valor de R, aumentar el valor de R lo que hace es estas ondulaciones las acentúa. Bien, entonces esto nos muestra que para R entre 3 y 4, ese es un intervalo del parámetro en el cual hay que tenerle mucho cuidado. Eso es lo que nos muestra. Particularmente aquí para R igual a 3.3, típicamente es esta la parábola, la de siempre, la normal. Aparece un punto fijo, 2 puntos fijos, el 0 ya sabemos que es inestable para R mayor que 1, y este que es estable. Y estable de manera que si partimos de aquí, partimos de aquí, nos regresamos a la identidad, nos vamos acá, nos vamos aquí y caemos en un loop. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es ese loop? ¿Qué cosa es? Eso quiere decir que hay un comportamiento oscilatorio de la población alrededor del punto fijo. Hay un ciclo que le pasa lo siguiente. Después de un transitorio, le pasa lo siguiente. Llegamos a un valor de la población tal que baja, toma cierto valor, sube cierto valor, baja cierto valor, sube al valor de antes. Aquí debe ser así. Entonces, después de un transitorio, la población se estabiliza entre 2 valores. Es decir, le pasa que la población para cierta unidad de tiempo es esta, a la siguiente unidad de tiempo no es ese valor, pero debe transcurrir 2 unidades de tiempo para que tome el mismo valor de antes. 2 unidades de tiempo, fíjense. Esto fue para R igual a 3.3, pero resulta que hay ciclos de periodo mayor. Aquí, después de un transitorio, básicamente, vean, es una unidad de tiempo, otra unidad de tiempo, van 2, 3 unidades de tiempo, 4 unidades de tiempo, y cayó al mismo. Después de una unidad de tiempo, otra unidad de tiempo, otra unidad de tiempo, 4 unidades de tiempo. Entonces aparece un ciclo de periodo 4. Variando levemente R. Entonces este es así como un primer acercamiento. Entonces una de las posibilidades dinámicas que pueden ocurrir cuando R está entre 3 y 4 es el surgimiento de ciclos de distinto periodo. Aquí les he mostrado en particular de periodo 2 y de periodo 4. ¿Estamos, Pablo? Otra vez, así muy a la ingenua, procediendo muy a la ingenua. Si ponemos R igual a 4 y nos fijamos en el mapeo 22, el normal, el cuadrático, entonces los tamaños poblacionales cambian de esta manera. Fíjense.
Si lo hacemos todavía para un intervalo de duración mayor, vean, esto, descubrir un patrón ahí, una regularidad, pues uno puede intentarle, pero realmente no. Una primera impresión pudiera pensarse que se parece a aquel, pero si le pones lupa, realmente en términos numéricos no. Porque estas tres, por ejemplo, no aparecen allá. Digamos que hay algo así como que la única, a lo mejor, regularidad es que se mantienen en esa franja. No, pero eso ya lo sabíamos, porque el mapeo cuadrático define un mapeo entre el intervalo 0,1 al 0,1. Eso es. Entonces eso es de cajón. Entonces eso no es novedad. Pero entonces lo que esto ilustra, esto es muy a la ingenua. Pues metemos a la calculadora y hacemos las cuentas y a ver. Y esto ocurre. Esto en R igual a 4. Bueno, vamos a poniéndole más exacto, y más análisis, ¿no? Entonces, como decíamos, la generalización, si n es punto fijo de f, también lo es de la función que resulta de componer k veces f, pues de forma recursiva, El recíproco en general no se cumple, es decir, no todos los puntos fijos de la composición késima de f son puntos fijos de f, no todos. Esto nos lleva entonces a introducir un concepto importante, que es el concepto de ciclo. Entonces el mapeo 22 diremos que tiene un ciclo de periodo t, un número entero positivo, si le pasa lo siguiente, si le pasa que n en n minúscula más t mayúscula es igual a n subíndice n, pero que todos los anteriores no sean iguales a n. Entonces, por ejemplo, en el caso de periodo 2, ocurre que n subíndice n más 2 es igual a n subíndice n, pero n, exacto, en n más 1 no es igual a n subíndice n. Entonces es periodo 2. Y lo propio para 4. Dar 2 pasos. Exacto, 2 pasos para caerle otra vez, para que se repita. O sea, en otras palabras, t es el número de pasos que debes dar para que el valor de n mayúscula se repita. ¿Verdad? Ese es el periodo del ciclo. Y lo que mostramos de forma muy ingenua en el caso en los ejemplos anteriores es que hay ciclos de periodo 2 y de periodo 4. Eso quiere decir que necesitas dar 4 pasos para caerle a la exacto. Entonces, según la definición, un ciclo de periodo 2 para la ecuación 22 ocurre si n subíndice n más 2 es igual a n subíndice n, pero n subíndice n más 1 no es n subíndice n, ¿verdad? Porque necesitas dar 2. Necesitas dar 2, exactamente. Entonces, con esta idea se han hecho estudios ya más elaborados, más cuidadosos, y se ve una diversidad de ciclos con periodo diferente, en rangos del parámetro pequeños. O sea, el mapeo es mucho más rico que lo que insinuaba May en sus estudios del 70 y tantos. En particular, bueno, ya vimos que el parámetro entre 3 abierto y cerrado 4 es el que hay que ponerle mucha lupa. Entonces aquí está, estos son experimentos numéricos y después ya se probó que efectivamente esto ocurre. Que si R está entre 3 y este número, un poquito más de 3, hay un ciclo estable de periodo 2. Pero después hay otra ventanita del parámetro muy pequeña en el que el mapeo tiene un ciclo de periodo 4. Y después otra ventana aún más pequeña donde el mapeo tiene un ciclo de periodo 8. Otra ventana mucho más pequeña donde hay un ciclo de periodo 16 y así sucesivamente, pero cada vez el rango de variación de R es una ventana más pequeña cada vez. Sí. Mientras más haces chiquito el intervalito, o sea, Aumenta. mientras la
digamos, la variación. La variación de R. La perturbación, vamos a decir. Exacto. Mientras perturbas más chiquito, Aparecen ciclos de mayor, de periodo más grande. Más grande. Exacto. Dice, cuando R se incrementa acercándose a 3.5, hay ciclos estables de periodo, en general 2 a la n, donde el periodo del ciclo se incrementa cuando R se acerca a ese número. Y para valores mayores de R, mayores que este, 3.57, perturbaciones más chiquitas, se producen oscilaciones, pero de periodo cada vez más grande. Sí. Para valores de R hay regiones estrechas en las que aparecen soluciones periódicas, ciclos, así como comportamientos no periódicos también. Y entonces ya nos damos un salto hasta por ahí por los 70s, 80s. Nótese que el rango de valores de R para cada ciclo periódico sucesivo es más y más estrecho, es lo que vimos en el ejercicio numérico. Entonces voy a denotar por delta subíndice T el rango de valores de R para el que aparece un ciclo periódico de periodo T mayúscula. A ver, por ejemplo, en este rango aparece un ciclo de periodo 4. Entonces delta 4 lo voy a denotar como la diferencia. La diferencia. Y lo propio para este otro. ¿De qué tamaño fue la perturbación en R para que apareciera el ciclo de periodo 4? Y así, de forma similar, me fijo, ¿de qué tamaño debe ser la perturbación de manera que aparezca un ciclo de periodo 8? Entonces, esta diferencia. Noten las diferencias, ¿no? Aquí, para periodo 4 es 0.09 y acá este es 0.02, más pequeña. Pero si se fija uno en el cociente de esas diferencias, este es 4.666. Pero eso no es casual, eso es algo genérico. Este numerito va acercándose a un número que se conoce en la literatura, el cociente de las diferencias para la existencia de rangos de periodo 2. Exacto. Tiende a este número. Y este número se le conoce en la literatura como el número de Feigenbaum. Y aquí está Feigenbaum. Eso lo probó recientemente. Entonces ahora se reconoce como número de Feigenbaum y aparecen todos los modelos matemáticos que exhiben rutas al caos por duplicación de periodo. O sea, realmente lo que les mostré fue condiciones sobre el parámetro R para que aparezcan ciclos de periodo cada vez más grande, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, Ajá. Esa ruta fue la que les mostré, es esa puerta al caos, el caos en el sentido, vamos precisándolo. Esto se puede sintetizar en un diagrama que se conoce como diagrama de bifurcaciones. Acá ponemos Pn y aquí el valor del parámetro. Y poniéndole en particular cuidado a regiones sensibles. Fíjense, si recuerden que el valor R igual a 3 era justamente el límite donde hay que tener cuidado. Y para valores menores que 3 solo hay un atractor. Pero para valores de R mayor que 3 aparece una zona en la que hay un ciclo de periodo 2. Es decir, la población oscila entre dos valores que dependen de la R que uno tome. Pero después, a medida que la R se va acercando a 3.4 por aquí, aparecen ciclos de periodo 4. 1, 2, 3, 4. Y si uno sigue aumentando el valor de R, aparecen ciclos de periodo 8. 8 y 8 y 8, friegos y así sucesivamente, a medida que R se va acercando a 4. Y en sentido estricto, para cuando R es 4, entre 3 y 4 es donde aparece toda esta cascada de bifurcaciones por doblamiento de periodo. Exactamente. Y cuando R es 4, aparecen ciclos de periodo, básicamente de todos los periodos. Así, de todos los periodos. Ahora, esta estructura geométrica que sintetiza la dinámica, si uno le pone además mucho más cuidado,
Fíjense, aquí ya está, es una ventana todavía más cercana, ¿no? Una lupa. Exacto. Vean aquí, es de 2.4 a 4, ¿sale? Ahora, si uno hace un zoom de 3.8 a 3.84 a 3.85, se replica. O sea, la estructura geométrica del diagrama de bifurcación es completamente similar. Entonces, es lo que puse aquí. Un acercamiento al diagrama de bifurcación es autosemejante, en el sentido de que si uno le pone lupa así al diagrama, tiene la misma geometría, es autosemejante. Es decir, y eso nos lleva a que, asociado a la aparición de ciclos de distinto periodo, tiene estructura fractal, justamente. O sea, un fractal, justamente esta propiedad tiene, que si tú lo ves a cierta escala, con cierta geometría, lo ves a otra escala menor, tiene la misma geometría. Entonces, esto le pasa al diagrama de bifurcaciones del mapeo cuadrático. Pero todavía más, lo que aquí puse, la complejidad incluye regiones estables entre regiones caóticas. Vean aquí los valores del parámetro. Entonces, hay 3.6, en el 3.6 hay una ventanita de regiones en las cuales se da estabilidad. En particular aquí, ¿no? Y acá. O sea, realmente la complejidad incluye, sí, el surgimiento de ciclos de periodo que es el doble cada vez, sí, pero también hay otros comportamientos por ahí intermedios. Ajá. Bueno, y que en el patrón, en el diagrama de la población, por ejemplo, aquí se caracterizaría de esta manera, para R igual a 3 punto y cachito, algo como esto, pero en definitiva, para cuando R se va acercando después de 3.57, es donde el tamaño de la población no tiene una regularidad aparente, ¿no? De hecho, no la tiene. Más aún, todavía más grave el asunto. Resulta ser que si uno toma poblaciones iniciales, fíjense, si tomas como 0.5 tamaño inicial y tomas una pequeñísima perturbación, pero ven de qué orden, décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo, 100 milésimo. Vean lo que le pasa. Al principio prácticamente van igual, pero llega un momento en que en definitiva cada quien sigue su ruta. O sea, esto quiere decir que ante cambios muy pequeños en las condiciones iniciales, el modelo es extremadamente sensible y conduce a dinámicas completamente diferentes. Y uno dice, bueno, pero eso a lo mejor es caos. Digo, caos es estocasticidad. No. Se hace la prueba, bueno, ahorita vemos. Bueno, entonces, nuestro gran resumen. El gran resumen. Este resumen, en los 4 puntos, caracteriza lo que se llama el caos determinista. Y el término caos propiamente fue introducido en 1975, un año antes del artículo de May, que fue 76. Fue introducido por los matemáticos Lee y York en el 75, en un artículo que le llamaron Periodo 3 implica caos. Y desde el punto de vista dinámico es un escenario en el que se da una gran riqueza dinámica y que queda caracterizado como sigue. Se trata de un comportamiento no periódico en las variables de estado. Aunque haya comportamientos periódicos, pero hay zonas en las cuales no hay tal. Es decir, hay ciclos periódicos, pero de distintos periodos, de todos los periodos en sentido estricto, ¿no? Aparece ese comportamiento en modelos deterministas. No hicimos ninguna hipótesis de estocasticidad. Estos modelos tienen sensibilidad a las condiciones iniciales, es decir, trayectorias que parten de puntos inicialmente cercanos. El sistema dinámico las lleva a rutas completamente diferentes. Creo que la imagen es muy ilustrativa. Sí, o sea, ahí la perturbación es del orden de 100 milésimo. De 100 milésimo, exacto.
En su tiempo, algunos analistas numéricos decían que era problemas de numérico, eso decían. Es decir, no creían que esta conducta dinámica era posible, sino que era atribuible a los errores de redondeo de la máquina. Eso, el Chuy, yo me acuerdo que alguna vez discutíamos con el Chuy eso, y decimos, no, Chuy, ya hay pruebas que demuestran que esto sí es esencial, no es numérico, y las hay, claro. Ahora, lo que habría que a lo mejor, digo yo no sé, porque ahorita que lo estás mencionando, ¿cómo se llama? También la acumulación de errores de redondeo, quién sabe qué provoque, o sea, a lo mejor se podría estudiar una especie, así como de mezcla entre esto y lo numérico. Sí, si tú no tuvieras otras herramientas teóricas que te permitieran discernir entre si es error de redondeo o acumulación de errores, a lo mejor entonces uno podría decir, por ahí está el problema. Pero resulta que ya hay herramientas que te permiten discernir entre si es una cosa u otra. Como, de eso ya no lo comento aquí, pero lo que se llaman exponentes de Lyapunov, que miden la separación entre dos soluciones que inicialmente están cercanas. Y entonces te mide cómo va variando la separación entre una y otra. Y eso es concluyente. Los llaman exponentes de Lyapunov. Pero de eso ya no platiqué aquí, ¿no? Otra característica es que los valores que toman las variables de estado son acotados. En este caso, el mapeo va del 0,1 al 0,1. Entonces, estas 4 características, con ellas vamos a caracterizar lo que se llama el caos determinista, que no tiene que ver con el caos del tráfico, ni con desorden. Tiene que ver con una conducta dinámica. Y una forma de que esa conducta dinámica aparezca, es a través de bifurcaciones por duplicación de periodo. Que es lo que les mostré aquí. O sea, en estas 5 palabras estoy sintetizando lo que he expuesto. Pero también habría... Hay otras. Hay intermitencia. Por duplicación de periodo. Exactamente. Por eso le puse yo una puerta al caos al principio en el título. Justamente por eso. Hay otras. Hay otras por intermitencia, en fin. Entonces, fíjense la forma como lo conceptualizó Robert May. Yo creo que por eso justamente le dicen determinista, sí, para negar la posibilidad de esto de probabilística. Exacto, de estocasticidad. Así es. Exacto. Fíjense lo que... O sea, aquí determinista quiere decir no estocástico. Exactamente, quiere decir no estocástico y que no necesariamente el modelo determinista te permite predecir. Ese es el punto también. O sea, eso contraviene, bueno, entra en polémica con la visión que permeó a la ciencia. Parecería que decir determinista es predictibilidad. Así es. Y resulta que no necesariamente. O sea, hay muchos que son de ese estilo, claro. O sea, no estoy diciendo que no lo sean. O sea, que las reglas no lo son. Hay deterministas que no te sirven para predecir. Lo cual es diferente. Robert May, en su artículo del 76, lo conceptualizó, fíjense, de una forma muy interesante. Dice, las ecuaciones en diferencias de primer orden aparecen en muchos contextos como en ciencias biológicas, económicas y sociales. Tales ecuaciones, aún pensadas como simples y deterministas, pueden exhibir un sorprendente arreglo de comportamientos dinámicos que van de puntos de equilibrio estables a una bifurcación de ciclos límite a la aparición de fluctuaciones aparentemente aleatorias. Aparentemente. Eso dijo. O sea, no está afirmando que es real. Consecuentemente, hay muchos problemas fascinantes. Algunos tratan con problemas matemáticos sobre la estructura fina de las trayectorias y algunos sobre implicaciones y aplicaciones prácticas. Dice. Y agregó, el término caos evoca una imagen de las trayectorias dinámicas, las cuales son indistinguibles de algún proceso estocástico. O sea, ahí tenía la confusión él, entre estocasticidad y caoticidad. Yo le puse y agregué, sin embargo, caótico es diferente a estocástico. Y pues ahí está. Ahí está para el modelo particular que estamos estudiando, ¿no? Lo de azul es el modelo 22, es para R igual a 4. Y después, lo que va en rojo es un generador
de números aleatorios entre 0 y 1, para cada vez, ¿no? Y lo comparas, y pues el caos sigue una ruta distinta a lo aleatorio. Vean, lo azul es el caos y el rojo es lo aleatorio. Bien, entonces, hecho esto, en esta presentación espero que el comportamiento caótico en el sentido determinista de matemáticas quede claro. ¿Cuál es el sentido? No está asociado a desorden, no es eso, no es desorden así, sino es una conducta dinámica que aparece en particular a través de la existencia de ciclos periódicos y de distinto periodo, ¿no? Es una ruta posible de duplicación de periodo. Y se comporta, dices que como un fractal. El diagrama de bifurcación. Es decir, el diagrama de bifurcación, recuerda, ponemos en el vertical el tamaño de la población a la generación n, y en el horizontal el parámetro. Y eso lo que te va dando son los puntos a los cuales... A ver, vamos acá. Aquí, ¿no? Entonces, para el parámetro entre, de hecho, de 1 hasta 3, solo hay un punto atractor. Eso es lo que, aquí es P, n subíndice n. Ajá, aquí. Y acá es R. Entonces, mientras el parámetro esté entre 1 y 3, solo hay un atractor. Pero a partir de, después de R igual a 3, aparece un ciclo de periodo 2. Y se mantiene durante, hasta por aquí. Hasta 3.4, no sé, por ahí. Por ahí así, ¿no? Aparece otro ciclo, pero otro ciclo de periodo, ¿cuántos? 4. Y después más empieza a aumentar, ¿no? Y la estructura que tiene se va replicando, se reproduce. Esto que puse aquí, un acercamiento al diagrama de bifurcación permite ver que es autosemejante. Estamos en otra escala. ¿Se fijan? La escala aquí, 3.84. Es increíble. Tiene la misma estructura geométrica. En ese sentido, se dice que el diagrama de bifurcación es autosemejante. Y precisamente la autosemejanza es una de las propiedades que tienen los fractales, que vistos a distintas escalas se ven igual. Bien, entonces en esto nos quedamos, en lo de la caoticidad diferente de estocasticidad. Ahora vamos a conectarlo con el último punto que puse al principio, con ecuaciones diferenciales. Todo esto último que vimos fue en un modelo de ecuaciones en diferencias, un modelo discreto, ¿no? Ahora quiero conectarlo con ecuaciones diferenciales. Y aparece en esta visión histórica, pues dos grandes personajes. Ecuaciones en diferencias y ecuaciones diferenciales esencialmente o el tiempo es continuo. Nos encontramos con dos personajes muy importantes. Este es el matemático Henry Poincaré, matemático y físico y filósofo, y Bendixson. Yo creo que este tipo es así de los grandes. ¿No? De los súper grandes, este es de los grandes matemáticos, bueno, no solo matemático. Porque además, exactamente, o sea, tenía una cultura científica y además tenía una virtud, reflexionaba sobre eso. Sí. Él se volvió filósofo también. Pues. De hecho, de los libros de él, uno que se llama Ciencia y Métodos, Ciencia e Hipótesis, y Filosofía de la Ciencia. En México hace, ¿quién sabe? Sí, y la UNAM, uno de ellos, Filosofía de la Ciencia. Yo me acuerdo haberlos leído por ahí a principios de la carrera, que me atrajo mucho la atención el personaje. Sí, es un personaje. Él estuvo, tiene trabajos y conjeturas muy importantes en matemáticas, que algunas no están resueltas, de Poincaré, y fue postulado a Premio Nobel en Física, física teórica, por sus contribuciones a la mecánica celeste, pero no le dieron el premio Nobel en física. Bueno, y decía dos personajes, Poincaré y Bendixson.
Ellos, de forma algo distinta, con palabras algo diferentes, pero en contenido es el mismo, establecieron un sistema, un teorema válido para todos los sistemas de ecuaciones diferenciales en el plano, y que nos dice básicamente cómo son las posibles dinámicas para sistemas de ecuaciones diferenciales planos. Es decir, para campos vectoriales de R2 en R2, que a cada punto de R2, F le asigna un vector, y ese vector resulta ser tangente a las trayectorias de ese sistema. Esta versión, puse aquí dos versiones, pero dicho en palabras, la primera dice lo siguiente: si tienes un sistema de ecuaciones diferenciales en el plano y consigues construir una región del plano donde el campo vectorial siempre apunta hacia adentro, una región atrapadora de trayectorias, entonces sucede que si tomas una trayectoria que le llega a la frontera de esa región, entonces esa trayectoria o bien es ella una trayectoria cerrada, o tiende a una trayectoria cerrada, o termina en un punto de equilibrio. No hay de otra, eso dice. Esta es la versión 1 del teorema, ¿no? Entonces nos dice que para un sistema... 3 minutos. ¿Y ya no puedes extenderle? Tendría que ir por otra memoria. Bueno, entonces nos dice cómo son las posibles trayectorias de sistemas planos, y básicamente dice que son o puntos de equilibrio o trayectorias cerradas no aisladas, como ciclos límite, como esta, puntos de equilibrio que quizá puedan ser complicados, como ese. Ahí está, el punto de equilibrio es lo que está ahí hasta ahí. Pueden ser ciclos límite, como este. Pueden ser trayectorias heteroclínicas, como esta que conectan dos puntos de equilibrio, u homoclínicas, como que conectan un mismo punto de equilibrio, o heteroclínicas. Entonces, pero la consecuencia importante del teorema de Poincaré-Bendixson es que no hay caos en sistemas planos. No hay caos. Eso contraviene mucho lo que ocurre para dimensiones mayores, donde para dimensiones mayores iguales a 3 es posible tener caos en sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Esto lo podría decir con mucho más detalle. Alguna vez di una plática sobre el sistema de Lorentz, que originalmente fue pensado para predecir el clima. Y dentro de la predicción del clima, un problema importante es el movimiento de aire de una zona caliente a una zona fría, lo que se conoce como movimiento convectivo. Y la dinámica de este tipo de fluidos está regida por leyes fundamentales bien establecidas, las ecuaciones de Navier-Stokes. Y las ecuaciones de Navier-Stokes, bajo una serie de suposiciones y aproximaciones, se reduce a un sistema de 3 ecuaciones diferenciales, no lineal, en el que aparecen 3 parámetros. Y esas las tres variables x, y, z están asociadas con el modelo original. Y básicamente lo que ocurre en este sistema es que este sistema tiene un atractor que tiene una geometría complicada. Ese atractor no es un punto en el espacio en R3, tampoco una superficie o una región sólida contenida en R3. Por tanto, debe ser una curva. No es cerrada, y sus características geométricas no es fácil de determinar. Pero lo que se puede ver es que el atractor tiene una geometría de este estilo, donde aquí hay un punto de equilibrio en R3, otro punto de equilibrio, y las trayectorias transitan de un punto de equilibrio a otro, dan vueltas, se regresan al otro punto de equilibrio, dan vueltas, sin aparente regularidad. Y eso es lo que se conoce como un atractor extraño, y eso condujo en su tiempo a una metáfora que se planteó así: ¿puede el aleteo de las alas de una mariposa en Brasil provocar un tornado en Texas? Es decir, ¿puede una perturbación muy pequeña producir comportamientos caóticos? Wow. Y pues puse una monarca porque me queda cerca del corazón y por el parecido que tiene con el atractor de Lorentz. Entonces con eso termino la sesión de hoy. ¿Sí alcanzó?